Imagina estar frente a Dios al final de tu vida. Él te muestra dos versiones de tu historia. Una, la vida que viviste, y la otra, la vida para la que te creó. Ves todas las oportunidades que perdiste, las personas a las que debías llegar, el propósito que tenía para ti. Te das cuenta de que cada momento que te callaste ante una injusticia, cada vez que elegiste la comodidad sobre tu vocación, sobre el momento de poder ayudar, robó partes de esa vida. Y luego Dios te mira con ojos amorosos, pero hay una tristeza silenciosa. Y no porque esté enojado, sino porque quería mucho más para ti. Y te das cuenta, tú eras lo único que se interponía en el camino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria en la que estés y de quién seas. Y bueno, es muy fácil hablar al estilo, todo esto es muy bonito y creer que podemos estar prevenidos ante cualquier situación, pues mentalmente sobre todo, ¿no? En definitiva, que vamos a estar preparados para hacer bien a los demás. Pero a la hora de la verdad, eso no termina ocurriendo porque nos solemos callar, agachamos la cabeza y esperamos a que pase lo antes posible. ¿Por qué creéis vosotros que ocurre esto? Quizás haya dos problemas. El primero, lo que decimos cuando no tenemos el problema delante, porque hay veces que, por poner un caso que creo que podemos entender todos, no hablamos igual o no decimos lo mismo cuando está delante la niña que nos gusta que cuando no. Entonces puede que haya veces que contemos cosas de cómo nosotros actuaríamos con tal de engañar un poco a las personas que están a nuestro alrededor, porque, bueno, queremos y buscamos la admiración de ellas. Entonces, ese trato por intentar hacer creer a esas personas algo de nosotros nos lleva no solo a engañar a ellos, sino a engañarnos a nosotros mismos. Y a no pensar realmente en aquello en lo que nosotros creemos, sino intentar como engañarnos en nuestra creencia para convencer a otros, en lugar de intentar convencernos a nosotros mismos sobre ellos argumentos. Entonces, quizás ese es un punto, ¿no? Luego un segundo punto, que es que realmente el acto moral de hacer bien las cosas, de intentar ayudar a otros, requiere de una valentía, ¿no? Es algo de lo que ya hablamos con David Cerdá en su momento, ¿no? Esa valentía de hacer bien lo que nos toca hacer, ¿no? Y quizás en determinadas ocasiones pues nos falte de esa valentía, ¿no? Porque, bueno, es difícil, ¿no? Al final el bien supone ir contra el mal. Y hacer las cosas bien cuando otros están haciendo las cosas mal quiere decir ir contra corriente. Esa valentía nos hace... Es la valentía de ser raros, de ser diferentes a los otros. Y hay veces que es más cómodo quedarse callado, sin hacer nada, ¿no? Porque, bueno, así al menos los demás nos aceptan, en lugar de buscar la aceptación de Dios. Al, Entonces fi- creo que es ese doble problema, ¿no?, el que nos enfrentamos con este episodio. al final es esa diferencia entre el pensar y el hacer. Que eso, como ha dicho Dani, la valentía. Tú al pensar no necesitas ser valiente. Tú puedes imaginarte la situación que te dé la gana, eh, la desarrollas en tu cabeza, ¿no? Yo sería súper valiente aquí, yo haría esto, no sé qué, pero no hay consecuencias. Simplemente lo piensas y ya está. Y luego, si de verdad decides ser valiente en la vida real, ¿no? Y hacer frente a una situación que no te parece que está bien, hacerle frente a alguien, luego ves las miradas en ti, ves las consecuencias en tiempo real, básicamente. ¿No? Ves la gente que te mira raro, que tú el diferente, y eso en tu cabeza no estaba antes, o no le da la misma importancia. Y luego, cuando te vas a enfrentar a la situación, tú lo piensas, dices, joder, es que tengo las consecuencias aquí delante, ¿no? Esta persona me va a mirar mal, este no sé qué. Y, y yo creo que es esa virtud, esa valentía que es lo que te diferencia la vida real de un pensamiento que podemos tener todos. Al final, Dios cuenta con nosotros. Y si no hacemos las cosas valientemente, si no tenemos la valentía suficiente para actuar, pues al final, pues Dios no puede hacerse uso de nosotros. Solamente para santificarnos a nosotros mismos, como mucho. Y luego me gustaría añadir, lo vi en un reel el otro día. ¿Sabéis qué frase del Evangelio sale 365 veces en la Biblia? No tengáis miedo. Lo dice 365 veces. 365 días en los que Jesús nos dice, no tengáis miedo.
y no hay que tener miedo. Fuerte. Totalmente. Y otro problema es que yo pienso que nos centramos mucho en la imagen que queremos dar a los demás, ¿no? Cuando tu foco no está en hacer bien las cosas, sino en poder dar una imagen agradable, una imagen que pueda ser atractiva, pues suele pasar que en el momento en el que tú ya percibes esas pequeñas consecuencias de me van a mirar mal, van a salir las cosas mal, esos pequeños miedos que todos tenemos a la hora de movernos por el mundo, porque esto al final es moverse por el mundo, suele anteponerse ese egocentrismo, esa imagen de decir, ¿cómo me van a mirar? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Sabes? Cuando realmente tú haces el bien un poco tirando por lo de David Cerdá precisamente, que decía, hay que hacer el bien por el bien. Si además le pones el punto de hay que hacer el bien por Dios y pues en conjunto, pues eso ya es un plus, ¿no? Pero con el hecho de hacer el bien por el bien, ya te da un paso para salir de ti mismo, porque esa imagen que tú tienes hacia ti mismo no es más, para empezar, ya lo hemos hablado en otros episodios, no es más que una proyección que te haces, no te ves como eres, sino como crees que eres. Y además, si consigues salir de esa imagen y hacer el bien, pues tiene mucho más ganado. Y la imagen, me estoy haciendo un lío, la imagen que te da sobre ti mismo gana mucho más. Sí, sobre todo porque al final, muchas veces no en ese camino, lo que centramos nuestro esfuerzo, en lugar de analizar esas consecuencias de las que hablaba Fernando, porque al final sí, el problema también muchas veces es que ese mal ocurre muy rápido, ¿no? Que no es una cosa que tú vayas a tener tiempo para pensar, es decir, es algo que tienes que pensar de antes. Si ya estás en la situación y no lo has pensado, es difícil, ¿no? Entonces, hay que pensarlo de antes. ¿Qué pasa? Que al final tú, si gastas tu esfuerzo, en lugar de pensar en esas consecuencias, en ese momento de incomodidad que te puede suponer llevar la contraria a las personas que están a tu alrededor, pues si gastas ese esfuerzo, en lugar de analizar en todo esto, en más que el hacer el bien, en que los otros vean cómo lo hago, ¿no? Que al final es la primera respuesta que muchas veces, ¿no? Pues alcanzamos, ¿no? Esa esclavitud de nuestra propia imagen. No, me da igual realmente quién sea. Lo único que me importa es que me vean quién soy. Entonces, eso al final es una idea superficial. Realmente no eres, simplemente lo pareces. Entonces no eres una persona buena, lo pareces. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando luego hay una situación mala en la que tú tienes que saltar? Que obviamente te vas a comportar tal y como eres, no tal y como pareces. Y tú has dedicado tu tiempo a construir un parecer, no un ser. Entonces, claro, tu actitud es una actitud de cobardía, de miedo, de silencio. Y ves, ¿no? Pues creo que también sería bueno que hablásemos con ejemplos, porque un ejemplo que a mí se me viene mucho a la cabeza cuando hablamos de esto es cuando hay alguien que está hablando mal de otra persona. Incluso está hablando mal de un amigo tuyo. Pero no está diciendo barbaridades, sino bueno, está diciendo cosas que a lo mejor no es tan amigo, pero bueno, está hablando mal de alguien. ¿Cómo te comportas tú ante esa situación? Porque yo ha habido muchas veces en las que no le he dicho nada, en las que he preferido quedarme callado. Y si no me he unido a criticar, incluso, que la crítica llama a la crítica. Es decir, que incluso ya no estamos hablando solo de que arreglar ese problema es por la otra persona, también por ti, porque tú no eres mucho más que esa persona. Es decir, que como te dejes llevar, ese silencio incluso es una decisión pasiva que te va a llevar a acabar haciéndolo mal como la otra persona lo estaba haciendo, ¿no? Sí, hombre, también podemos especificar a qué tipo de males nos referimos, ¿no? A lo mejor críticas, pero también por poner un ejemplo, no sé, yo pensaba esto más cuando alguien se cae, cuando alguien sufre algo, que a lo mejor no es necesariamente libertad de otras personas que van a por él, sino, pues yo qué sé, salir a ayudar a las demás personas. Pues en este caso tenemos un También. ejemplo muy, muy concreto que es la Dana de Valencia, ¿no? Que ahí es cuando están saliendo todos los que están alrededor, todos los poblados, todas las ciudades están saliendo para ayudar, porque eso es como un acto. Y luego cuando es en masa, sí es verdad que puede ser un poco más fácil, entre comillas, ¿no? Bueno, Decir, el primero es el que es pero difícil. el primero que dice voy a salir, pues eso requiere de mucha energía de entrega hacia los demás interior. Y al final es que eso es muy diferente cultivar esa capacidad de ayudar, eh,
que simplemente tenerlo, eso, tener esa idea, ¿no? Tener ese parecer que a lo mejor incluso tú puedes engañar a ti mismo y tú piensas que lo eres. Puede pasar. Te acabas convenciendo a ti mismo de que tú eres muy bueno y que tú ayudas siempre en estas situaciones. Pero luego, eso como ha dicho Dani, luego llega la realidad y te sale lo que eres, no lo que pareces, ¿no? Y es esa desconexión entre muchas veces la imagen y la realidad. Y, no sé, en nuestra cabeza muchas veces mm, estas cosas las pensamos, ¿no? Pensamos que podría pasar mal. Eh, pero, no sé, yo creo que cualquier científico, ingeniero y tal sabe que la realidad es mucho más complicada de que luego tú te pones a hacer el experimento y no tiene nada que ver como tú lo habías pensado. Mm, Pero entonces, no hace falta ser ingeniero, o sea, claro, es cuestión de ver tu día a que día. todo el mundo lo sabe, sí. No, pero que yo creo que es intuitivo, pero si lo piensas. Si tú Ujú. nunca lo has pensado, pues es normal que no te des cuenta. Pero que es muy fácil decir, pues no, cuando pase esto, yo, a lo mejor yo siempre he pensado que era porque yo era así, ¿sabes? No porque fuese normal. Pero a mí me pasa, que me estoy metiendo un poco en el todo, esto es muy bonito, ¿no? Pero que eso, que tú te creas una proyección de la situación, de cómo va a volar el pájaro por encima de tus cabezas y tal, en plan, un pájaro, lo que sea, lo que pase alrededor, y cuando no, nada pasa, ¿no? Eso, o sea, es todo lo contrario, y ese es el problema, Claro, cuando todo es todo lo o sea, que hay contrario. tantas condiciones que no las puedes ni siquiera prever ni un poquito. Entonces, ¿para qué preocuparte en una, yo qué sé, una imagen mental de cómo va a ser la situación? O sea, para prepararte bien, prepárate en la virtud de la valentía, en ese sentido. Cultivar el amor hacia los demás. Que no estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? Muy fácil decirlo, Ahora pero entramos en el todo, esto es muy claro, bonito. pero creo que es más productivo muchas veces, en vez de darle vueltas a una especie de línea temporal que tienes en tu cabeza de esto va a pasar así, luego así, sino simplemente pienso que es más productivo pensar, bueno, joder, ¿cómo ayudaría yo a alguien que le pasara algo? Simplemente, no sé, proyectarlo desde el amor a esa persona, no desde la situación en concreto, ¿no? No de algo muy particular, sino algo más general que es el amor a los demás. Y pienso que pensarlo así, rezarlo, al final ejercitarse uno porque esto se practica, esto la Mm. primera vez no te sale. Es mucho más productivo que estar todo el día dándole vueltas a la cabeza, que luego yo soy el primero que lo hace, pero que muchas veces esa desconexión entre esas dos cosas. Claro. Y para ello hay que ser muy crítico con uno mismo. En plan, muchas veces, esto me pasa a mí mucho, tú cuando piensas en tus virtudes te salen muchas y cuando piensas en tus defectos salen muy pocos. O no, a lo mejor no te pasa eso, pero cuando hace una persona algo mal, tú piensas en tu interior. Joder, qué fácil es hacerlo bien. Y cuando tú haces algo mal, te excusas. No, es que no es tan fácil. No, es que solamente hoy, ¿sabes? Y para ello, para darse cuenta de la realidad, de lo que en realidad estás haciendo mal o bien, pues eso entra ya la oración, ¿no? Y ser muy crítico con Jesús y decirle, ayúdame, porque es que soy muy vanidoso y me creo que lo hago todo bien, cuando no es así. Yo diría que la lucha está en las pequeñas cosas. Tipo, Ese es ¿qué fatal. pasa? No sé si se ha escuchado, pero da igual. Que yo diría que las cosas están en las pequeñas luchas. No, al revés. Yo diría que la lucha está en las pequeñas cosas porque SJ. ahí es cuando... Justo, justo. Bueno, realmente Jesús ya lo dijo en el Evangelio, ¿no? El que no es fiel en lo poco no será fiel en lo mucho. Y ahí es donde tú te vas cultivando. O sea, no se trata de pensar cómo ayudaría yo, si puede ser, por ejemplo, a lo mejor algo externo, ¿no? Algo, tú te enteras de una noticia y tal, a lo mejor puedes pensar cómo habría ayudado yo, pero nunca es real. Lo importante siempre es estar en el día a día, hacer las cosas en lo ordinario, ¿no? Y pues tipo, siempre hay situaciones, a lo mejor tu madre está colocando el fregaplatos, pues salir a ayudarle y decir, pues voy, no sé, eh, puedes estar tu padre colocando en el armario una caja, pues ir a ayudarle. O sea, siempre hay situaciones en las que tú puedes adelantarte y salir un poco de ti mismo precisamente para eso. Y son cosas pequeñas que a lo mejor tú luego no acabas el día diciendo, tío, he ayudado a mi padre a colocar en el armario. No, sino simplemente pues va saliendo de ti poco a poco. Entonces, en esas pequeñas
pinceladas, esas pequeñas vueltas de tuerca, pues es cuando vas ajustando lo que sería, para empezar, yo pienso que tu personalidad, ¿no? Porque pienso que es parte nuestra el ayudar. Lo que pasa es que es difícil, porque en parte tenemos una naturaleza caída, ¿no? Pero siempre está como completando lo que sería una integridad de uno mismo el salir. O sea, es un poco paradójico. ¿Cómo soy yo mismo? Pues no siendo yo mismo, saliendo de mí mismo. Y entonces lanzándote un poco a ayudar. Es un juego de palabras, ¿no? No es literalmente así. Pero en eso, ahí es cuando te vas Ujú. cultivando, ahí es cuando vas ajustando. Sí, sí, tiene sentido, ¿no? Y también yo creo que tú eres alguien en relación con otras personas, ¿sabes? Hay alguien que eres tú que al relacionarse con otras personas se va definiendo. Y hay alguien tú que Sí, tú tu solo. personalidad. Eso es. Claro, claro, eso ya lo hablamos en otro episodio Sí, me de... parece que sí. O sea, yo creo que al final, como tu personalidad también afecta cómo afrontas estas cosas. Hay gente que tiende más a no actuar cuando debería y gente que tiende más a actuar cuando no debería. Eh, Sí soy. y en ese, muchas veces hay que cultivar esa virtud de quizá de la prudencia y la templanza, ¿no? Pero también de la valentía. Mm, De actuar cuando debo y no actuar cuando no debo. ¿No? Y a uno le cuesta pues una parte de esa, digamos, de esa dicotomía y el otro la otra. Y cada uno tiene un poco ganas. Yo creo que todos tenemos quizás un poco a cada una de esas, aunque en mayor o menor medida, bueno, ¿no? Pero un poco a las dos, un quizás. poco de las dos. Al final todos tenemos nuestros defectos, cada uno se conoce y sabe en qué tiene que trabajar. Pero es eso, es darse cuenta también, conocerse uno mismo ayuda a ver, vale, ¿cómo afronto esto? Porque todos tenemos nuestras experiencias de, vale, esto me ha pasado, han criticado a una persona delante mía y no he hecho nada o incluso me he unido, ¿no? Y ya con estos datos, eso me ha pasado más de una vez o me ha pasado esta otra cosa, luego yo lo analizo y digo, vale, esto quiere decir que tengo que trabajar en esta virtud en concreto o esta otra. No son cosas concretas, tampoco es la situación, eso tampoco es imaginarme la situación, sino dar un paso atrás y decir, vale, todas estas situaciones, ¿qué las une? ¿No? Pues que me falla la virtud esta, tengo este defecto. Bueno, pues ya sé en qué hay que trabajar para la próxima vez pues ayudar a esta persona o no entrar en la crítica o no. Y al final, es lo que hemos dicho antes, en la práctica de lo pequeño está luego la virtud que me ayuda a conseguir actuar en lo importante, ¿no? Si veo que me falta templanza, pues cultivar la templanza en las cosas pequeñitas. Si veo que me falta valentía, pues cultivar la valentía en pequeñas cosas. Y al final eso yo creo que a la hora de la verdad te ayuda porque te hace ser quien deberías ser, ¿no? Y como Dani decía, tú actúas como eres. Y si te conviertes en esa persona, ya tienes muchísimo ganado. No va a ser fácil, pero Es lucha, lucha. Yo quería decir que con esto que habéis hablado de actuar en lo pequeño, yo creo que es un poco que cuando no pasa nada si lo haces, es cuando en realidad pasa todo, ¿no? Y es una forma del demonio, ese no pasa nada si lo haces, es su forma de hacerte ver de, pero si no es importante, ¿qué más me da a mí levantarme para ayudar a mi madre? Si a mí en realidad no me costaría nada, puedo hacerlo perfectamente, ¿no? Todas esas ideas que te llevan al final a quedarte en el sofá sin ayudar a tu madre y ante un esfuerzo que es mínimo, no es una cosa grande, son esas mismas, ¿no? La que luego cuando quieres hacer algo más grande, pues no puedes hacerlo, porque no te preparaste en lo pequeño. Como si no sabes cómo funciona una piedra, pues no es- ¿Cómo un funciona una ladrillo, piedra? perdón, que no sé por qué he dicho una piedra. Si no sabes cómo funciona un ladrillo, ¿Y cómo funciona? no puedes pretender construir una casa, ¿no? Si no sabes juntar dos ladrillos, no sabes cómo Ahora sí. juntar Ah, una vale, casa. vale. A eso me referiría con el Sí, funcionamiento sí, del perdón, que ladrillo, no. de si no sabes juntar dos ladrillos. sabes que Sí, sí. si no has entrenado, luego llega el partido y no puedes correr, Claro, es que no eres exactamente, capaz. Claro. exactamente. No, no estás preparado para hacerlo, aunque por capacidad, ¿no? Potencial, pues seguramente seamos capaces todos de hacerlo, de superarnos a nosotros mismos y de romper ante esa situación. Pero una cosa, pues eso, es lo que seríamos capaces de hacer y otra cosa es lo que realmente hacemos, ¿no? Entonces hay que prepararse para que esas capacidades que nos han sido dadas, pues sean aprovechadas, ¿no? Es decir, muy bien, es verdad que dentro de nosotros, pues sabemos lo que está bien y sabemos cómo deberíamos actuar en esa situación. Es decir, ya eso es un avance, ¿no? Pero luego, oye, ¿cómo realmente, ¿no? materializo, ¿no? esa idea que yo tengo a la realidad? Y ahí entra también el tener pues todas esas consecuencias negativas de las que ha hablado Fernando, ¿no? Porque creo que hay veces en las que las películas nos han hecho mucho daño, ¿no? Las películas de superhéroes. Porque al final tú ves una película de superhéroes, ¿no? Y ves como Superman está salvando a no sé quién
Y, tío, ahí no hay problemas, ¿sabes? Claro, los problemas son como problemas que Superman supera con mucha facilidad, ¿no? Parece como que, yo qué sé, que al final siempre hay un final feliz, ¿no? Pero la realidad no funciona así, porque la realidad no es, no sabemos el fin, sino sabemos que todo depende de lo que tú hagas en cada instante. Entonces, cada decisión cuesta. No es independientemente de lo que decidas, no está guionizado, ¿sabes? No es un destino, no, es que va a acabar bien. No, depende de ti. Entonces ahí es donde hay que ser valiente, ¿no? Yo quería también decir de lo que ha dicho Demi. Demi decía, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero la idea que he extraído es, bueno, que al final, si nosotros siempre hablamos de que el bien y todas las cosas bonitas podemos resumirlas en el amor, ¿no? Y yo creo que todas las cosas malas, más o menos, podríamos resumirlas en comodidad, porque creo que es el principal motivo que nos lleva a hablar de esto, que al final el ir contra corriente supone intentar arreglar un problema de otro. Es decir, estoy yo cómodo, ¿no? Y pretendo salir de esa comodidad, es decir, estar incómodo sin necesidad aparente de tener que hacerlo. Entonces ahí es donde nace esa primera consecuencia negativa y diría que incluso la mayor que nos lleva al rechazo de esa actitud. Porque nos cuesta mucho, ¿no? Al final es como que de forma inconsciente, si nosotros no decidimos cómo queremos actuar, nuestro cuerpo, nuestra mente va a tender al estado de mayor comodidad. Por eso es importante el replantearnos esa situación de antes. Si yo sé que esta amiga mía, pues, bueno, o amigo, pero es muy criticona, pues tío, eso ya lo sabes de antes, ¿no? Pues vamos a intentar ver cómo puedo yo, en esa situación, pues a lo mejor, oye, pues si empiezo a hablar de no sé qué persona, que sé que es una persona que no se lleva muy bien con ella y que sé que tiende a criticarla, pues tampoco hay que juzgarla, pero voy a intentar cambiar de tema. Te vas a otro tema y ya está. Y ya de esa forma tan sencilla has arreglado la situación. Es decir, que a veces que no hay que quedar como superhéroes tampoco, que no son cosas heroicas, que solo las vas a entender tú, que nadie te va a aplaudir, ¿no? Que no vas a salvar a una abuela de un, yo que sé, de un ladrón y va a venir toda toda Sevilla a aplaudirte, ¿no? Que eso no funciona así, que eso solo pasa en las películas. Entonces, ser un héroe de verdad es muy difícil porque supone dejar de serlo, de la forma en la que lo entiende la sociedad, ¿sabes? Supone ser pequeño, que nadie te vea, que ser esa persona que hace las cosas raras, eh, pasar por la vergüenza, todos esos pequeños detalles que realmente hacen quedarte ante los ojos de los demás, de las personas que te ven, como alguien, bueno, pues raro o... A Entonces no mí, es fácil, ¿no? a Es mí es que no me incómodo. gusta decir raro. O sea, yo pienso que muchas veces cuando tú ayudas, pues destaca y no se ve como alguien raro, sino como alguien diferente, que no es lo Alguien, mismo. alguien con personalidad, ¿no? Alguien con personalidad y que muchas veces tiene una repercusión también positiva. Pero el problema es cuando esa comodidad que tú has dicho, Daniel, pues te acaba degenerando en una indiferencia. Entonces ya nada te mueve, nada te remueve. Es decir, ver las cosas mal a tu alrededor y dices, bueno, pues será así. Mientras a mí no me afecte, esa es la opinión general. mm, Por lo menos yo he oído muchas personas así, hablar así, decir, a mí me da igual. Mientras a mí no me afecte, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Esa Vive y es deja vivir. exacto, de eso se trata. Entonces, me queda en blanco. No, pero yo, lo de que no te gusta decir raro, que yo también estoy definiéndolo en base a una idea, un caso particular que tengo en mi cabeza, ¿no? Porque yo, a ver, hay ciertos casos en los que sí que te ve la gente, por ejemplo, pues ves que le están robando a una abuelita y ir a ayudarla. Pero creo que esos casos no son tan comunes. Bueno, a mí me ha pasado y lo que hice fue nada. ¿En serio? Sí. Loco. Eh, pero creo que los casos comunes son esos casos en los que defender aquello que tú crees es quedar de raro. Y pongo un ejemplo. Defender a Dios. Pues a lo mejor que escuches que alguien está blasfemando, que escuche, pues bueno, principios o cosas, o algún comentario de una tía que está pasando por ahí delante. Y, tío, quedarte callado ante eso, ¿sabes? En plan, porque muchas veces pensamos, ¿para qué me voy a meter yo en un problema con este? Que yo tampoco voy a cambiarle la idea. ¿Y tú qué sabes si vas a cambiarle la idea? A lo mejor no, pero consigues que esa persona, aunque sea por ti, pues deje de blasfemar. Pues aunque no sea un motivo, el mejor motivo que podría tener para dejar de hacerlo, ya está dejando de hacerlo. ¿Sabes? ¿Tú qué sabes? Entonces,
creo que es bueno, oye, que sí, y sobre todo no da razón, ¿no? Porque a mí también me ha pasado, y sobre todo cuando era más pequeño, que alguno dijese una tontería de cualquier tema y tú como con cara de tonto, sí, 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 no sé qué. Y en realidad sabes perfectamente que lo que pensabas era todo lo contrario, ¿sabes? Por quedar bien, ¿no? Entonces, creo que es ahí, ¿no? En donde, oye, que no pasa nada, ¿no? Que sí, que yo creo en Dios y que yo lo quiero. Que yo creo en ese que tú te piensas que ni existe. Pues sí, y que yo lo defiendo, ¿no? Pues es un caso más, ¿no? Pero que eso, que hay veces que es como, quedas un poco de... Es que no, a los Eso cristianos de... nos da miedo decir que somos cristianos. Es increíble. La gente, a la gente que no es cristiana no le da nada de vergüenza decir, pues no, pues yo no soy cristiano y no sé qué. O pues yo creo que la sociedad, o sea, las corrientes de pensamiento, sobre todo las nuevas, del, bueno, New las Age. nuevas, sí. ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. El, New Age. no, bueno, una muy famosa, pues se me ha ido. escepticismo, No. pero ¿qué Eso es? es antiguo, amigo. Da igual, ya se me vendrá. Pero bueno, que no les da vergüenza decir, pues no, pues tal, pues y denunciar las cosas y quejarse y tal. Y a nosotros los cristianos estamos callados. Porque a nosotros nos exige un acto de valentía. A ellos también, ellos lo hacen. Creo que no. Porque Yo ellos se creo han que construido su propia filosofía. Y nosotros estamos, yo creo que ese es un poco el trabajo del demonio. Ellos dependen de ellos mismos. Ellos tienen la seguridad de que lo que ellos creen es lo que es. Nosotros estamos creyendo lo que otro nos está diciendo. Es decir, realmente ese acto de fe es un acto de valentía. Porque requiere renunciar a ti mismo. Renunciar a lo que tú eres, asumir que eres débil y que eres pequeño, para entonces creer en Dios. Y eso es muy difícil. El otro no se cree débil, el otro se cree la leche. Por eso no le cuesta nada, porque cree que lo que él cree es lo mejor. Es que creer en Dios, por ejemplo, decir que crees en Dios es un acto de debilidad. Es un acto de debilidad. De yo no lo entiendo todo. Yo tengo una confianza que se llama fe, ¿no? Yo tengo fe, que el otro no la tiene y dice, no, no, yo ¿para qué? Yo soy un crack, yo no necesito, no, no digo que todo el mundo piense así, ¿no? Pero no necesito la fe. Tú dices, yo sí necesito la fe, necesito creer, necesito rezar y diciendo que crees en Dios estás diciendo todo eso. Te estás reconociendo como débil, te estás reconociendo como tal. Y muchas otras filosofías, luego todas las críticas que ha habido a la iglesia exactamente. hoy en día, un montón, ¿no? Entonces, Es Yo que creo lo que es fácil es eso. complicado. En plan, yo lo siento mucho, pero no digo que creer en otra filosofía sea de cobarde, sino que muchas veces requiere de menos valentía el creer en ti mismo que en creer en Dios. Es muy fácil creer en ti mismo. Si te tienes a ti, ya, ya te veo. ¿Sabes? En plan, sí, soy la leche. Venga, pues ya está, ya creo en mí mismo. Pero es muy difícil decirte a ti de mí que a mí se me da mal hacer no sé cuánto. Yo, ¿quién reconoce sus debilidades? Lo que tú mismo has dicho antes. ¿Cuánto nos venimos arriba cuando hacemos las cosas bien? ¿No? Y al final esas filosofías muchas veces se basan en eso, en creerte que todo lo haces bien y que tú no te equivocas. Pero ¿cuánto nos cuesta reconocer las cosas que hacemos mal? Pues ese reconocimiento es esa filosofía de Dios, ¿no? De decir, y yo que sí, que yo no entiendo las cosas, que yo no sé por qué pasan, que yo tengo fe y ya está. El problema que sigue en esta línea suele pasar con los respetos, lo que se llama respetos humanos, ¿no? Es decir, bueno, es que no quiero molestarle, ¿no? No quiero incomodarle o incluso yo respeto su parte cuando de alguna manera tú ves que la otra persona está equivocada, ¿no? Pues alguien que no quiere reconocer sus problemas nunca le vas a... O sea, primero se tiene que convencer a sí mismo, ¿no? Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte en decir, pues no, pues está mal, plan, ¿qué problema hay? Si las cosas están mal se dicen y punto, ¿no? Se respeta, hay que respetar, totalmente. Pero Sí, pero hasta cierto punto, porque esos no, 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 respetos... yo ahí no estoy de acuerdo. Tienes que respetar hasta el final, pero respetar no quiere decir que tú O no sea, puedas expresar tu Pero o sea, opinión. déjame respetar a la explicar. persona equivocada, no a la idea equivocada. No, Exactamente. no, A claro, eso. a la persona sí, porque quién eres tú para decir, vale, en ese momento, en ese punto sí, pero cuando las cosas se hacen mal, las hagas tú, las haga el otro, las hacen mal, es objetivo. Pues ahí es cuando hay que decirlo. Y entonces, los respetos humanos suelen surgir cuando tú te haces una imagen y dices, ¿qué va a pensar la otra persona, no? ¿Qué va a pensar de mí? Pero también, ¿cómo se lo va a tomar? ¿Cómo se lo va? A lo mejor se va a enfadar, a lo mejor se va a chocar, a lo mejor... Bueno, pero es que eso no te corresponde a ti. Tu misión principal es decir las cosas, ¿no? Como la de un profesor explicar a sus alumnos, como la de un médico decirle, es duro, pero un médico le tiene que decir a sus pacientes, tienes esta enfermedad. No vaya a ser que se lo tomen mal. Pues no, tío, si para eso está, pues entonces de eso se trata. Y en nuestra vida
también tenemos una verdad que contar, que que no la hemos conocido por nosotros mismos, a lo mejor no lo tenemos completo, pero tenemos un trocito, una parte, pues esa parte la ponemos al mundo. Y de eso se trata. Y ese es el principio de ir contracorriente. No basta con poner resistencia, no basta con ser un lastre y decir, no, en el caso de los cristianos, ¿no? No, el mundo es ateo, pero bueno, yo soy cristiano, yo me aferro a ser cristiano. Eso es oponer resistencia, no basta. Hay que cambiar el flujo, porque si no, no vas contracorriente. Lo que haces es simplemente ser una roca que te pasan por los lados. Entonces, ahí está el punto. En las pequeñas cosas. Muchas veces pensamos que es eso, ir contracorriente es simplemente decir de boquilla que soy cristiano. Que no está mal, muchas veces cuesta muchísimo decirlo. Pero actuar, eso, ser cristiano también implica parar la crítica cuando hay crítica, ayudar a esa persona que se ha caído en la calle, esas cosas de las que estamos hablando desde el principio del episodio. Eso también es ser cristiano de verdad, eso es ser cristiano, actuar como un cristiano. Y muchas veces eso es lo que más cuesta, ¿no? Claro. Eso es ir contracorriente, no solo ir contracorriente, sino con tu ejemplo intentar cambiar el flujo de la gente. Que quizá con una persona que lo haga, mucha gente que va a pasar de ti, ¿no? Pero a lo mejor alguien no, ¿no? A lo mejor alguien se raya. Y con eso, o bueno, a lo mejor te ve a ti y luego ve a otro cristiano hacer otra cosa. Y a lo mejor esas personas, ya sí hay más personas que dicen, joder, he visto varios cristianos que hacen esto. Mm, ¿Por qué? ¿No? Y simplemente, muchas veces eso es, oponer resistencia es decir, no, bueno, yo soy cristiano, pero tú ya, en fin, lo que tú quieras, tal, no pasa nada. Que sí, que hay que respetar, pero también hay que ser coherente, ¿no? Y defender la verdad y eso es lo más complicado. Pero Eso es. eso es lo que dice Enrique de cambiar el flujo, que a lo mejor no lo hago, vale, pero yo voy a poner toda mi parte para hacerlo. Y eso es lo que yo puedo hacer. Y en conjunto, entre todos, no si yo cambio un poquito, el otro cambia un poquito, el otro cambia un poquito, al final podemos cambiar mucho. Al final hay una pequeña parte que sí que depende de la otra persona, como es lógico, que es su libertad. Entonces, ahí es donde entra ese punto de respeto. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que callarnos. Nosotros defendemos nuestra verdad, nosotros luchamos. Y a partir de ahí, esa persona es la que tiene que decidir. Pero por lo menos que esa persona sepa otra alternativa diferente a lo que él está haciendo. Y con argumentos. Si esa persona está abierta y le convence, cambiará, pero cambiará ella. Es decir, nosotros, en ese sentido, no tenemos que desprendernos de los demás, tenemos que ser, en ese sentido, oye, tener en cuenta que los demás son parte de nuestro equipo, pero también entender que pero son personas diferentes a nosotros, entienden las cosas de forma diferente a nosotros, entonces nosotros vamos a intentar defender esa verdad y ojalá, pues, poder convencerles, pero como esa parte no depende de nosotros, pues, oye, también dejar esa libertad, oye, y si ya él sabe esa alternativa y aún así prefiere seguir en su camino, pues tú ya no puedes hacer nada. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que nos aferramos, ¿no? Y entramos en la cabezonería de decir, no, es que yo os tengo la razón y punto, ¿no? Como tú digas esa frase, esa otra persona ha dejado de escucharte. Entonces, hay que saber cómo transmitimos las cosas, ¿no? Y tener ese cuidado y de respetar, oye, pues nosotros queremos que las personas hagan bien las cosas. Y entendemos que como nosotros entendemos el bien, es como son las cosas. Si no, no creeríamos en ello. Pero, a partir de ahí, ese respeto. Bueno, pues ya está. Si no quieres, yo lo único que puedo hacer por ti a partir de tu no querer es rezar por ti. Pero ya cosas por ti de forma directa he dejado de hacer. Es que yo creo que la parte más importante no es tanto lo de la otra persona o la nuestra, sino precisamente la de Dios. Porque Dios está ahí, Dios Espíritu Santo es el que mueve corazones, ¿no? Entonces, por eso rezar por la otra persona. Eso también, si de verdad quieres ayudar a alguien, reza por la otra por esa persona. Porque es lo mejor que puedes hacer otras cosas siempre, ¿no? Dentro de lo que cabe de tu libertad. Pero es que rezar por la otra persona no depende de tu libertad, sino de la de Dios. Y es mucho mayor que la nuestra. Entonces, es como sacar el problema del plano en el que está y poner un plano ortogonal. Buah, Me lo he inventado, no tengo ni idea de álgebra, pero, pero siempre es como una fuerza. Es como, es Dios, o sea, que no hace falta más explicaciones, es poner a la otra persona en manos de Dios, no en las tuyas, ni en las suyas, ni en lo que puedo entender, ni en lo que tú le puedes hacer entender, sino en lo que Dios le vaya a hacer entender. al final esto va un poco relacionado con lo de saber escoger tus batallas. Que no quiere decir que muchas veces no haya que defender eso, lo que hemos dicho antes.
Pero yo qué sé, si estás hablando con alguien sobre Dios y ves que ya la cosa se está descontrolando, la persona no es razonable, tú dices, mira, ya está, no voy a entrar más a saco, me aparto un poco y espero que Dios le cambie un poco, ¿no? Hay que saber Claro. cómo convencer sin forzar también, ¿no? Y Que saber muchas nuestros veces, límites, no creernos que nosotros somos capaces de convencer a cualquiera. Es decir, claro, precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Tío, que yo no soy capaz de demostrarle nada a nadie. Pues yo voy a decir lo que yo creo, los argumentos en los que yo creo, si le convencen bien. Si no, lo único que me queda y lo mejor que te queda es rezar. bueno, es que a lo mejor Porque en el es el plan que de tiene que ser tu Dios apoyo. estás tú como alguien que le da algunos argumentos, pero a lo mejor tú no eres el que le convence. Claro, a lo mejor le das parte de esos argumentos. Claro, entonces tú, como no sabes el plan de Dios para esa persona, oye, también un poco de humildad en ese sentido de Eso yo voy a es. hacer lo que pueda y ya está, y me conozco a mí mismo, Claro. mis limitaciones. Al Dale lo final que tú son los eres. límites. Eso es. Y creo que también toda esta batalla es muy importante porque no sé si seguramente alguna vez lo hayáis escuchado, el por qué Dios se fija en mí y yo creo en Dios y tal, y entre comillas, abandona a otros, ¿no? Porque es solo a mí y no en otros. Pues tío, es probable que a lo mejor a ti llegó a través de una persona o a través de varias. Pero a lo mejor es probable que esas personas que no tienen a Dios, Dios está esperándote a ti para poder llegar a ellos. Entonces el problema no es Dios, el problema eres tú. Entonces por eso esta valentía de la que hablamos es tan importante. Porque no es un problema solo de la persona que tienes que ser tú para llegar tú al cielo. Es que a lo mejor tienes el cielo de otros en tus manos. Esa es la responsabilidad que Dios te da. Entonces, por eso es importante ser valiente y superar nuestros miedos. No solo por ti. Es decir, que no solo se trata de salvarte tú, que también. Pero si Dios está depositando su confianza en ti, eso es un valor, una responsabilidad, que bueno, por lo pronto lo primero que podemos pensar es, ¿quién soy yo para tener esa responsabilidad? Pero si es que tú no tienes que hacer nada, chiquillo, si es que tú lo que tienes que hacer es dejar de hacer y dejar que Él haga. Entonces, cuando dejas que Él haga, cuando dejas que Él te transforme, empiezas a ser esa persona que ama, esa persona valiente, esa persona que no tiene miedos. Bueno, mejor dicho, que lo supera. Se acerca a los otros, que tiene una personalidad. Por eso ese dejar de ser tú es lo que hace que más seas tú. Porque Dios te hace a ti tal y como tú eres. Si tú quieres ser tú mismo, tú solo, dejarás de ser tú. ¿Sabes? Entonces por eso es importante toda esta batalla de la que estamos hablando, no solo por nosotros, sino por los demás. Es una guerra en la que Dios te está dejando muchísimo para que tú hagas. Porque confía y cree en ti, pero ahora te toca a ti responder. Lo duro va a ser, ojo, cuando llegues a la cola del purgatorio, ahí te encuentres y yo, el vecino, tal, y de repente miras para la derecha y ves la cola, o sea, la cola del purgatorio, si entras en el purgatorio tienes la certeza, la esperanza de que vas a ir al cielo. Lo que pasa es que necesitas purificarte de tus pecados, de los cometidos. Pero miras para el lado, para la derecha, y hay como una cola que se va para un sótano. Y allí ves gente, ves un montón de gente, todos oscuros, todos tal. Y entonces ves a alguien, a esa persona conocida que te mira y te dice, por tu culpa, estoy aquí. O sea, suena dramático, pero ¿cuántas veces puede pasar eso a las personas? ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros? Que por callarnos, por no volver a hablar con esa persona, ya dejas de tener contacto y ya has perdido esa oportunidad. Porque puedes pensar, bueno, tendré más oportunidades. Sí, tendrás más oportunidades hasta que la muerte os separe. Ahí ya acaba todo. Entonces, suena un poco dramático. Pero el tiempo, si es oro, por lo menos inviértelo, ¿no? Eso es. Y cambiar la perspectiva de dejar que las cosas nos aporten, las personas, las situaciones, de ser un héroe para los otros, para tratar de aportar a las cosas, de ser un héroe de verdad, no un héroe que ves en la película, que sale en la televisión, que es aplaudido por otros, sino un héroe que no sale, que no se ve, que lo sabes tú, que lo sabe Dios y que ahí se queda. Ese es el héroe al que estamos llamados a convertirnos para tratar de acercar a otros a lo mismo que nosotros hemos recibido. Esa es nuestra responsabilidad como individuos. Y ahí es donde nace ese deber de ser valientes y superar nuestros miedos.